Bienvenido creativo, vamos a abordar en este video pues ya la segunda parte de la sección de física del primer simulador de preparación para el examen único de certificación del bachillerato de SECTEI. Serían las últimas 10 preguntas de física. Esta primera nos dicen: decir que la rapidez media, que es la relación entre la distancia y el tiempo, es equivalente a decir que se trata de, rapidez media. Primero hay que recordar que rapidez lo podemos tomar como velocidad. Ahorita digo cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad, pero bueno, para recordar, ¿no? Hay que recordar primero la fórmula de velocidad. Es igual a distancia sobre tiempo, ¿okay? Esa sería la velocidad. La velocidad tiene dirección, por lo tanto es un vector. La rapidez no. ¿Okay? La rapidez es escalar, no tiene vector, pero es lo mismo. La rapidez es la distancia sobre el tiempo, ¿ok? Entonces quiere decir que cuando nosotros encontramos la rapidez, estamos haciendo la división de la distancia entre el tiempo, ¿ok? Ojo con esto, voy a poner aquí la distancia entre el tiempo. Cuando hablamos de la rapidez media, entonces lo que vamos a hacer es dividir la distancia total entre el tiempo total. Y eso nos va a decir cuál es el promedio, ¿no? La rapidez promedio. Entonces esto nos va a decir cuál es la rapidez promedio. Dividir la distancia total entre el tiempo total. Ojo con esto, que es distancia entre tiempo. Vemos, y aquí nos dice multiplicar, o sea que estas ya descartadas, no hay una multiplicación, es una división. Aquí nos dice división entre la distancia, fíjate que dice entre la distancia y el tiempo, entre la distancia, y aquí dice distancia entre el tiempo, por eso esta entonces no es. Y mira, aquí dice entre el tiempo, división entre el tiempo y la distancia. Lo que ocurre es que la redacción, yo considero que aquí está un poquito errada, ¿no? La redacción puede confundir. Lo más correcto sería decir la división de la distancia entre el tiempo, la distancia, ¿no? Entonces yo considero que ahí está, la redacción puede confundirte, ¿no? Pero yo partí, para que fuera sencillo, de la fórmula de velocidad. Velocidad es igual a distancia entre tiempo, entre el tiempo, ¿no? Eso sería velocidad. Pero la velocidad es vectorial porque consideramos su dirección. Si no consideramos la dirección, entonces eso es rapidez. Pero la relación es exactamente la misma. Por eso esta es la respuesta correcta. Ok, déjame rapidísimo jalar la siguiente. Sería la 11. 12, pregunta 12. Mira, nos dicen: el calor es una forma de que se transmite de los cuerpos a los fríos. Bueno, el calor es una forma de energía. Siempre que hay calor hay energía, siempre que hay energía va a haber calor, y también esto va ligado con movimiento. En este caso de partículas, o sea, cosas que no podemos ver. Siempre que habrá movimiento habrá energía, y que haya energía es calor. Siempre que hay movimiento habrá calor. Si hay calor hay energía, ¿ok? Que se transmite de los cuerpos cálidos a los fríos, ¿ok? Esa es una ley de la termodinámica. De hecho, por aquí tengo una imagen para compartirte. Déjame la encuentro. Déjame ver dónde anda esa imagen. Por alguna razón no la veo, pero el calor siempre va a fluir de los cuerpos que están mucho más calientes, lo pongo rojo, hacia los cuerpos que están menos calientes, ¿no? Siempre va a fluir así, siempre, de lo más caliente a lo más frío. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. El calor es una forma de energía que se transmite de los cuerpos más calientes a los más fríos. Mira, esta otra pregunta nos dice: ¿cuál es la energía que tiene un cuerpo
debido a la posición que tiene respecto a otros cuerpos. De nueva cuenta, mira aquí la redacción de la pregunta cuando dice a otros cuerpos, ok. La redacción creo que no ayuda mucho, pero bueno, aún así vamos a definir la pregunta. Mira, posición, ok, energía y posición. Bueno, podemos descartar eólica. La energía eólica es la producida, ya lo sabes, por viento, ¿no? Esta pregunta, con esa respuesta, ese inciso se puede descartar. Nos quedan estas tres. Bueno, hay que recordar que la energía mecánica, ¿ok?, es igual a la suma de la energía potencial más la energía cinética. Ok, entonces la energía mecánica es la suma de energía potencial más energía cinética. Y aquí, como nos dice la energía que es la posición respecto a otros cuerpos, entonces eso hace que energía mecánica la podamos descartar. Ahora, la energía cinética es la energía que tiene que ver con el movimiento, cuando el objeto se mueve. Y la energía potencial es la energía que se acumula, pero ojo con un detalle, que se acumula sobre todo cuando el objeto es elevado. Y es que aquí considero que la redacción no ayuda porque pues cuando un objeto se mueve, cambia de posición, ¿no? Pero cambia de posición obviamente respecto a otros cuerpos. Entonces cambia de posición respecto a otros cuerpos, respecto a un marco de referencia. Pero lo mismo va a ocurrir aquí. Cuando un objeto se eleva, también va a cambiar de posición respecto a los otros objetos. Pero, ok. Aquí diríamos, ¿cuál es la energía que tiene un cuerpo? Y aquí cuando dice debido a su posición, aquí no sería debido a la posición, sino debido a su movimiento. Entonces, bueno, aquí ya eso nos empieza a ayudar, ¿no? Aquí, para que yo considerara energía cinética, entonces tendría que decir movimiento, que es la primera característica de la energía cinética. Como dice posición, ok, como dice posición, entonces ya puedo suponer que se están refiriendo a la energía potencial, ok. Esa es la respuesta correcta para esta pregunta. Insisto, sí está redactada de una manera un tanto confusa, pero pues ya expliqué por qué razones esta es la correcta y por qué podemos ir descartando las demás. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el principio de Arquímedes es correcto? Bueno, primero, antes que nada hay que recordar que nos dice el principio de Arquímedes. En el principio de Arquímedes ocurre que vamos a tener un líquido. Por eso lo pongo así. Aquí tenemos un líquido. Y pueden ocurrir tres cosas cuando nosotros colocamos un objeto en este líquido. Lo primero que puede ocurrir es que el objeto se hunda. Cuando el objeto se hunde, va a ocurrir lo siguiente. La fuerza de flotabilidad, es decir, la que ejerce el líquido sobre el objeto, voy a poner aquí, va a ser menor que la fuerza de gravedad, ¿no? Que es la fuerza que hace que el objeto caiga, que se sumerja, el propio peso del objeto. Ahora, si esta fuerza que ejerce el líquido sobre el objeto es mayor, entonces el objeto flota. Y entonces esto va a ser menor que la fuerza de atracción, ¿no? Pero podemos tener otro caso donde las dos fuerzas se equilibren. Entonces la fuerza de flotabilidad no gana, pero tampoco lo hace la fuerza de inmersión, es decir, la fuerza que hace que el objeto vaya al fondo. ¿Qué ocurre en este caso? Que el objeto queda suspendido. O sea, podemos pensar en un submarino. Ahora,
que el objeto flote depende de la densidad del líquido, depende de la forma del objeto, porque también está la fuerza de empuje que recibe hacia arriba, también es proporcional a la cantidad de agua que desaloja, ¿no? Eso también nos dice el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes no se aplica a líquidos, ¿no? Pues sí, justamente, se aplica a líquidos. La fuerza de empuje es proporcional al volumen del objeto sumergido. La fuerza de empuje es igual al peso. No, esto ya lo podemos descartar porque ya vimos que no. Un objeto sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia abajo. Sí experimenta una fuerza hacia abajo, pero también una fuerza que lo impulsa hacia arriba. Aquí lo estamos viendo. O sea, experimenta esas dos fuerzas. Una que lo impulsa hacia arriba y a la vez una que lo impulsa hacia abajo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. La fuerza de empuje, a esta fuerza hacia arriba, es proporcional al volumen del objeto sumergido. ¿Okay? Por eso, esta sería entonces la respuesta correcta. Estas preguntas todas tienen que ver con hidrostática. Estos son principios hidrostáticos. ¿Cuál es la ecuación que relaciona la densidad del fluido y la altura? Déjame compartirte una imagen para que se entienda esto. Sí, aquí está. Mira, aquí nos vamos a encontrar con lo siguiente. Presión hidrostática. La presión hidrostática es la fuerza que ejerce un líquido sobre la base del contenedor, ¿no? Para que, no sé, te hagas esto se entienda mejor, imagínate esto. Imagínate que hay una persona que se recuesta en el piso. Luego llega y una persona más se recuesta encima de ella. Obviamente la persona que está recostada ahora experimenta el peso de esa otra persona. Pero imagínate que llega otra persona más. Bueno, esta persona de aquí está experimentando el peso de las dos, ¿no? De las dos personas. Mientras que esta persona que está aquí solamente experimenta el peso de la que está encima de él. Y esta persona que está aquí arriba pues no experimenta ninguna fuerza sobre él. Eso es lo mismo que ocurre en los líquidos. O sea, podríamos decir que las partículas que están aquí abajo del agua, del líquido, lo voy a poner así. Estas partículas que están aquí están soportando el peso de todas las partículas que están sobre ellas. Eso quiere decir que la presión aquí va a ser mayor, ¿no? Y la presión acá va a ser menor, porque pues conforme más al fondo vamos, hay más partículas apiladas, y entonces las partículas que están aquí abajo están soportando un mayor peso, es decir, una mayor presión hidrostática porque es de un líquido. Y eso hace que justamente si nosotros abrimos una serie de orificios, como estas partículas de aquí experimentan una mayor presión, salen con mayor fuerza. A diferencia de las que están arriba, que experimentan una menor presión, un menor peso, pues salen con menor fuerza, ¿no? Eso es lo que significa la presión hidrostática. Y nos están diciendo cuál de todas estas que están aquí representa. Bueno, podemos ver que vamos a considerar la presión por la gravedad por la altura. Tenemos que buscar estas opciones: la presión por la gravedad por la altura. De hecho, esta no sería presión, esta porque no es una P. Esta letra es la letra griega rho, que en este caso significa densidad, o sea, la densidad del líquido. Entonces sería densidad por la gravedad por la altura. Aquí están esas tres, ¿no? Densidad, gravedad y altura. Por tanto, la respuesta correcta es la D. Eso quiere decir que hay líquidos que son más densos. Si son más densos, o sea, podemos tener dos contenedores que tengan exactamente la misma cantidad de líquido. Pero si uno es más denso, va a pesar más. Eso quiere decir que va a tener mayor presión. Si otro es menos denso, va a pesar menos. El ejemplo serían el agua y el alcohol. El alcohol es menos denso que el agua. O sea que si nosotros pusiéramos dos contenedores, los llenamos exactamente igual,
y abrimos los 3 orificios, bueno, los 4 que están aquí, el agua saldría con mayor fuerza, el alcohol saldría con menos fuerza porque es menos denso, ¿no? Y observaríamos un fenómeno como este. Por eso la densidad afecta sobre la presión, ¿ok? Listo, contestada esta pregunta. Nos dicen, ¿qué ley hidrostática, no? Seguimos con hidrostática. Establece que la presión en un líquido en equilibrio dentro de un recipiente indeformable se transmite igual en todas direcciones. Presión, ¿no? Esto es dicho de otra manera. Si nosotros tenemos un contenedor con líquido que tiene una forma estable. Forma estable quiere decir, tenemos una botella. Quiere decir que, por ejemplo, este principio no va a aplicar para globos, por ejemplo. Si nosotros inflamos un globo, no es indeformable. Un globo se deforma, ¿no? No tiene paredes rígidas. Entonces no va a aplicar para un globo. ¿Ok? Aplica en una botella. Y el principio, pues ya lo estás viendo aquí. El principio que nos dice que la presión se reparte o la fuerza se reparte igual en todo el líquido siempre y cuando el recipiente sea indeformable, es el principio de Pascal, ¿no? Aquí está. Y aquí tenemos un ejemplo, una aplicación del principio de Pascal, pues es justamente esto que ves en la imagen, que se conoce como grúa hidráulica. Como la fuerza se transmite igual, en todos los puntos tengo exactamente la misma fuerza, lo cual quiere decir que si yo aplico una fuerza en un área pequeña, puedo obtener aparentemente una fuerza mayor del otro lado. No es que sea una fuerza mayor, sino que como está repartida equitativamente, pues eso me permite que yo aplique relativamente poca fuerza y esa fuerza se reparte igual, y si tengo un área mayor, pues obviamente tengo fuerza mayor, o sea, es proporcional. Listo, eso sería el principio de Pascal. Siguiente pregunta, ¿cuál es la unidad del Sistema Internacional de Pesos y Medidas o Sistema Internacional de Unidades para carga eléctrica? Y mira, aquí ya tengo una imagen donde aparecen las principales unidades. Y aquí está la unidad para carga eléctrica. Es una A de amperio. El amperio es la única unidad eléctrica que va a aparecer en el Sistema Internacional de Pesos y Medidas, ¿ok? La respuesta correcta aquí es amperio. La corriente eléctrica, bueno, pues eléctrico viene de electrón. Pues la corriente eléctrica es un flujo de electrones, aquí está, ¿no? Eso es, y aquí pues te pongo una imagen. Esto que vemos que está avanzando, que se está moviendo, que está caminando, no es otra cosa que electrones. Y aquí como un plus nos dicen que siempre este flujo se va a dar del polo negativo hacia el polo positivo. Tiene su razón de ser que se junta esto con química, ¿no? En química, donde hay que revisar los iones. Bueno, aquí esto diríamos que se está ionizando, pero ya lo veremos después. Selecciona de la siguiente lista las características de los materiales ferromagnéticos. Ferro de metal, ¿no? Metales que se pueden magnetizar fácilmente. Pero nos dicen, ¿son malos conductores de electricidad? No, o sea, pues, si son ferromagnéticos, recuerda, siempre que hay un campo magnético hay electricidad. Entonces, pues, si conducen bien la electricidad, pues pueden crear campo magnético. Entonces por eso podemos descartar esta y esta, porque eso no es cierto. Tienden a imantarse muy fácilmente. Eso es correcto, ¿no? O sea, sí tienden a imantarse de manera fácil. Tienen carga negativa, no, porque para que haya un flujo debe de tener carga positiva y carga negativa. Entonces esto tampoco es correcto. Con esto ya podemos descartar esta y ya podemos decir que la correcta
Es la C, pero nos dicen, conserva la imantación cuando se suprime el campo, sí. Estos materiales ferromagnéticos que antes sería, me parece que es el hierro, níquel y me está faltando uno más porque son 3 los principales, hierro, níquel, no me acuerdo ahorita el otro. Les pasa esto, aunque retiremos el imán o la fuente magnética, el metal sigue conservando ese campo magnético. Entonces eso es cierto. Tienen un solo polo magnético, pues eso es una mentira para cualquier, o sea, esa es una mentira para todo. Un campo magnético siempre va a tener los dos polos. Siempre un flujo eléctrico siempre va a tener los dos polos. Entonces eso es una mentirota. Tiene dos polos magnéticos, efectivamente. Lo único que ocurre con los objetos, bueno, los materiales ferromagnéticos, es que este polo se suele alinear muy fácilmente, ¿no? Se alinea de tal suerte que todo lo que es positivo va a apuntar en una dirección y todo lo que es negativo va a apuntar en otra. Porque en los materiales que no son ferromagnéticos, pues esos polos, digamos que están revueltos, no apuntan todos en la misma dirección. Entonces esa es una diferencia con los elementos ferromagnéticos que sí se alinean, ¿no? Ok, pues ya contestada esta pregunta. Es la cantidad de electrones que pasan por un punto determinado del conductor en la unidad de tiempo. Pues por eso aquí traje una imagen. Ese tubo gris pues representa el conductor eléctrico. De azul, no sé por qué de azul, yo siempre los pongo de rojo, dan los electrones. ¿Okay? Y cuando nosotros medimos la cantidad de electrones que cruzan en un punto, ¿okay? Que cruzan en un punto en una unidad de tiempo, entonces a eso le vamos a llamar intensidad de corriente. ¿Okay? Eso quiere decir, o sea, porque estamos midiendo la intensidad, pues estamos diciendo cuántos electrones cruzan. Entre más electrones, pues mayor intensidad. Entre menos electrones crucen, menor intensidad. Independientemente de la cantidad de electrones que crucen, siempre tenemos un flujo eléctrico. Entonces pues no puede ser flujo eléctrico porque eso es independiente de la cantidad. O sea, siempre que haya fluyendo, ¿no? Fluyendo electrones, pues hay un flujo eléctrico. Siempre que hay un flujo eléctrico se crea un campo magnético, por eso esa no puede ser. Y la carga eléctrica, ok, aquí ni al caso, porque la carga eléctrica es una característica de las subpartículas. El electrón tiende a ser, bueno, no tiende, es negativo, mientras que el protón es positivo. Es una característica inherente, por eso tampoco puede ser eso. Razón por la cual la respuesta correcta es la C. Y mira, estas preguntas pues, se fueron relativamente rápido. Ya pudimos contestar estas últimas 10 preguntas de la sección de física de el primer simulado de preparación para el examen único de certificación del bachillerato de SECTE. Como siempre, antes de despedirme, te invito para que visites el canal y lo explores, porque seguro que te vas a encontrar con algo que te va a resultar interesante.